Buenas noches, les saluda Nel Forero Zúñiga. Hoy tenemos un episodio más en el espacio Interés Social, en el 90.5 del FM, Radio Actualidad de Costa Rica. En esta ocasión tenemos al señor Anthony Forero, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, donde tendremos una pequeña plática, una entrevista acerca de la ética, la corrupción en la función pública. Saludos, don Anthony, espero se encuentre muy bien. Iniciamos. Un gusto para mí estar acá y claro, empecemos. De acuerdo, vamos a basar esta pequeña entrevista en 4 temas puntuales. El primero, régimen jurídico aplicable a la ética y a la lucha contra la corrupción en Costa Rica. Dentro del régimen jurídico costarricense, ¿qué convenios internacionales existen en materia de lucha contra la corrupción en la función pública? Tenemos el Convenio Interamericano contra la Corrupción, el Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción, el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio Civil sobre Corrupción del Consejo de Europa, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción. Ahora bien, ¿cuál es el fin de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública? El fin que persigue esta ley es básicamente combatir la corrupción como un mal que deteriora los cimientos de la institucionalidad costarricense, ya que opera en contraposición a los intereses de la ciudadanía y por lo tanto erosiona el buen y eficaz funcionamiento y el ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son las potestades y función principal de la Contraloría General de la República, don Anthony? Bien, la Contraloría General de la República es uno de los actores más importantes en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en la función pública. Según el artículo 183 constitucional, el órgano contralor es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, encargado de fiscalizar el origen y el uso de los fondos públicos. De acuerdo, en el tema número 2, don Anthony, el derecho de acceso a la información pública en Costa Rica, ¿qué dice el artículo 30 de la Constitución Política? Este artículo consagra el derecho fundamental de acceso a la información pública de la siguiente manera: garantizar el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, eso sí, quedando a salvo los secretos de Estado. ¿Y qué tan importante considera usted es para la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública en Costa Rica? Bueno, esto es un derecho muy importante, el acceso a la información pública, ya que este tipo de información y cada uno de los recursos públicos son de un interés general por el correcto uso que se le debe dar a los mismos. Repito, para un bien común, sobre todo en los tiempos en los que estamos, que a diferencia de hace 30 años, los medios para poder accesar a este tipo de información eran más restringidos. Diferente es ahora que tenemos acceso a una enorme cantidad de información a nivel nacional y mundial por medio, por ejemplo, de un dispositivo como lo es el teléfono celular. Es decir, no existe excusa para no poder acceder a tan importante información. No existe excusa tanto del Estado para brindar la información ni de la ciudadanía para intentar recibirla. De acuerdo, Anthony. En el tema número 3 y fuertemente un problema en Costa Rica, casos de corrupción privada en las organizaciones privadas. ¿Puede mencionar un par de ejemplos puntuales sobre casos de corrupción en el ámbito privado? Lo que pasa con la corrupción en el sector privado es que siempre terminará yendo o terminará afectando a los intereses públicos. Como ejemplos puntuales quisiera mencionar uno de gran escala y magnitud. Bueno, este fue el caso ICE Alcatel, en el cual se denunció un mal manejo de muchos miles de dólares por parte de una empresa privada de tecnología celular a expresidentes de la República. En un ejemplo, en un momento en que la tecnología celular apenas se abría espacio de manera masiva en Costa Rica.
Ahora bien, esto es un caso, como ya mencioné, de una gran magnitud. Sin embargo, se puede dar el mismo mecanismo a una menor escala. Por ejemplo, cierta empresa pública necesita dar solución a ciertos problemas de carácter diario en relación a sus inmuebles y sus vehículos, por lo que da ciertos montos de compras para uso de insumos requeridos a sus funcionarios para buscar una manera más ágil y rápida de atención a esta problemática. Ahora bien, resulta que cierta empresa proveedora de este servicio de insumos ofrece a algunos funcionarios de esa entidad pública la devolución de un porcentaje económico en cierto tiempo y después de cierta cantidad de compras realizadas. Es decir, igualmente estamos hablando, igual que en el primer ejemplo, de un caso de corrupción, de entrega de dádivas a cambio de compras y favorecimientos a la hora de la utilización de fondos públicos. Para ir finalizando con el tema número 4, importancia de la ética en el ejercicio profesional. ¿Desde qué punto se rige o establece la ética en el ejercicio profesional? Bueno, un individuo podrá establecer su ética profesional mediante dos puntos fundamentales. Como primer punto, valores individuales. Los valores individuales son todos aquellos que posee una persona a través de sus vivencias, sus experiencias y su propia voluntad. Y como segundo punto, el código oficial de ética. Este tipo de código rige el comportamiento ético de un profesional. ¿Qué características, don Anthony, debe tener una persona ética profesional? Bueno, una persona profesional ética primeramente debe ser responsable, debe ser objetiva, debe ser imparcial a la hora de tomar decisiones dentro de su ámbito social y laboral, tenga o no funcionarios a su cargo, y sobre todo debe ser una persona íntegra, donde resalten los objetivos de la mayoría por encima de sus intereses propios, retomando además que cada una de estas características deben de ser aplicadas por la persona tanto en el ámbito profesional, laboral, como en su ámbito personal y de relaciones sociales. De esta manera finalizamos esta edición del Espacio Interés Social en el 90.5 del FM, Radio Actualidad de Costa Rica, agradeciendo la participación del estudiante Anthony Forero y la acostumbrada compañía de nuestros oyentes.